algunos códigos que les vamos a estar mostrando en pantalla y les platico, me estaban llegando unos documentos sobre las nuevas certificaciones que va a haber en el sentido de los controles volumétricos y su relación con la información de la NOM 185 y se los tengo que tocar el tema porque van relacionados directamente con la información que sale de los dispensarios y en este caso también implica tanto a Gilbarco, Wayne Bennett y todos los demás otros equipos que todavía estén trabajando. ¿Ok? Vamos a dar inicio para que podamos terminar a tiempo. Vamos a estar teniendo cortes aproximadamente cada hora. Son cortes de unos 10 minutos para que puedan atender algún pendiente que tengan en la estación y así poder continuar hasta finalizar el tema. ¿Ok? ¿Aquí tienen alguien alguna duda, alguna pregunta antes de comenzar? Ok, pues vamos a dar inicio. La más cordial bienvenida a todos y vamos a empezar con este tema. Parte de lo primordial que vamos a ver en estos puntos son la documentación oficial que debemos entregar nosotros como técnicos certificados al estar dados de alta en la plataforma Gilbarco. Gilbarco es uno de los dispensarios que ya ha sido autorizado y actualizado desde hace tiempo para comprobar precisamente que se cumplen con las características tanto de la NOM 185 como sus recepciones y actualizaciones, así también el pasar las pruebas ante la CENAM para poder estar testificando los trabajos. Nosotros como técnicos certificados tenemos que entregar comprobantes de los trabajos a través de documentación como son los diplomas, la famosa DC3, constancia de habilidades, y para ustedes como clientes o gerentes de estación, tenemos que darles el amparo a través de hojas de servicio. Tenemos que comprobar que los trabajos están vigentes en todo momento, que podemos trabajar con toda la soltura que podamos entender. Muchos me van a decir, y lo sé, hay gente en las estaciones que tiene la habilidad y la capacidad para estar trabajando con los dispensarios Gilbarco por experiencia, por explicaciones, por lo que han aprendido. Pero aquí es importante, cuando todo se tiene que trabajar desde un ramo profesional, ahora se requiere dar fe a través de estos certificados y constancias de habilidades que los trabajos se están haciendo adecuadamente. Ese es uno de los requisitos principales. Mucha gente en la estación tiene la experiencia, ha desarrollado todas las habilidades. Entonces, lo más sugerente es que pueda capacitarse para estar trabajando en ese ámbito. Otro de los puntos importantes, las versiones y actualizaciones para los equipos Gilbarco. Las versiones fueron liberadas cuando la norma empezó a aplicarse en el 2019. Fueron los escalamientos y las actualizaciones que se estuvieron realizando a los equipos Gilbarco, cuando hubo que cambiar en algunos casos los nodos de puerta, en otros toda la tarjetería electrónica que estaban en la estación instalados y hacer los escalamientos desde las versiones anteriores hasta lo que tenemos actualmente. Es importante siempre ante versiones y actualizaciones saber cuál es la versión que queda liberada y sobre todo reconocer cuál es la versión que tengo instalada en mi estación de servicio. Porque aunque yo sepa la versión, si no tengo el documento a la mano que me lo ampara, estoy en un problema. Se lo tengo que pedir a mi proveedor y estar atento y estar precisamente con todos los datos exactos para saber si necesito o ya tengo la última versión. Y si no tengo la última versión, tengo una anterior, saber que pueda yo trabajar con ellos porque no hay ningún problema. Uno de los problemas principales que se desarrollaron en la versión que fue liberada para el inicio de este cambio, que fue en el 2019, fue que se dieron cuenta que al revisar estas versiones había problemas entre ciertos modelos de dispensario Gilbarco, entre ciertos controles volumétricos y al estar mandando cambios de precio, resulta que no se estaban almacenando, por eso se liberaron otra versión nueva, la 4064, que es la que muchos están teniendo. Pero aparte de eso, hay problemas a veces de comunicación en los enlaces que se tienen y ver cuál es la versión que yo tengo a la mano en mi estación
y es apta para estar trabajando. No tengo que venir a actualizar si estoy trabajando correctamente. Tengo mis bitácoras, tengo mis 12 meses y mi actualización me respalda mi trabajo. Vamos a verlo un poco más adelante. Otro de los puntos que tenemos a veces es el error de enlace de los dispensarios con controles volumétricos. A veces no sabemos si es la interfaz, si es el cable de comunicación, si son los 1000 empates que tengan los cables, si te está interfiriendo alguna polaridad en la tubería, si está haciendo tierra, si realmente la caja de interfaz en ese canal está funcionando, si tenemos otro tipo de interfaces no propias de la marca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me van a decir, es que se pierden ventas, a veces no me registra, me la ponen ceros, a veces es una flotilla y es un cliente de crédito el que se pone en un dilema para este tipo de situaciones. Hay que corregir en cuanto se detecta una falla. Si ustedes quieren saber, hay actividades, como se lo vengo diciendo, que pueden hacerlos en la estación, pruebas a lo mejor un poquito más simples en los cuales podemos hacer cambios y modificaciones con el dispensario estando apagado, pero hay dispensarios que el problema se presenta en grande y entonces tenemos que hacer todas las pruebas debidas con el dispensario encendido. Ahí es donde vamos a ver las situaciones de estos errores. También se desprende los archivos que se deben de mantener vigentes. Debo de mantener la bitácora electrónica por lo menos un año. Y si no es un año, por lo menos respaldar con un documento la última vez que fue actualizado. Las bitácoras son de vital importancia porque van a dar respaldo de que estoy trabajando correctamente. Uno de los problemas y de los archivos en el archivo de pesos y medidas y donde están los cambios de precios, precisamente era que eran muy pocos los campos donde se estaban almacenando los precios y resulta que no se estaba guardando la información del último año, a pesar del tiempo que tenían las actualizaciones. Entonces, por eso algunas estaciones tuvieron que hacer el escalamiento o la modificación a la última versión. Si en su estación ya revisaron sus archivos, tienen los 12 meses completos desde el mes de septiembre, por así decir, de agosto del año pasado a agosto de este año, está correcto. Si fue una actualización en ese lapso a partir de mayo, junio, que se libera la nueva versión, pues tengo lo anterior en papel y lo nuevo electrónico también ahora en papel, pero con la nueva versión. Esos son archivos vigentes y escalamientos que vamos a dar amparo a todas estas situaciones, ¿sí? De ahí se desprende el número 5. ¿Para qué utilizo las bitácoras electrónicas vigentes? Tienen una función principal, es estar registrando todas las actividades, absolutamente todo lo que se hace en una bomba. Desde el momento que se descuelga, desde que el momento que se borran ceros hasta que se cuelga en la parte exterior, si voy a trabajar en la parte interior, desde el momento en que yo abro la puerta y activo el sensor, si voy a reprogramar, si van a calibrar, si se van a cambiar los pulsadores, si se van a cambiar los equipos, tarjetas o algún elemento, va a almacenar todas y cada una de las actividades. Si ustedes las tienen a la vista, van a ver que hay hasta variaciones eléctricas que se llegan a registrar. Eso es algo que suelen hacer los equipos para protegerse y darnos errores o darnos información hacia dónde están fallando y hacia dónde están relacionados. ¿Ok? Esto es con el fin de que ustedes tengan la certeza de que el día de mañana, si llega el técnico a bajar sus bitácoras y les dice que están presentando un problema, que por eso se desconfiguran los equipos, están teniendo unas altas de voltaje, están teniendo variaciones, puedan respaldarlo precisamente con las bitácoras. Todo esto va a ayudarnos para saber si estoy perdiendo comunicación, si están perdiéndose ventas o transacciones en la estación de servicio, si resulta que la suma de los totalizadores electrónicos no coincide con lo que se lleva en la suma diaria de los volúmenes en la lectura real y en la lectura teórica, ahí vamos a marcar diferencias y saber en dónde están fallando. También me queda de antecedente si yo tengo contadores mecánicos y no me coinciden y tengo diferencias.
Esos nos pueden ayudar para ver hacia dónde se está dirigiendo la información y canalizarlo de una forma correcta. En el número 6, que es el paso siguiente, vamos a ver qué funciones pueden utilizar las unidades de verificación y cuál es un técnico certificado. Las unidades de verificación tienen una sola actividad que hacer con sus equipos, que es calibrar o dejar en el punto a 20 litros cada una de sus pistolas en las diferentes velocidades. Muchas veces las unidades de verificación saben, y sí nos consta, tienen la facilidad y tienen la capacidad. Ahí me escuchan, creo que alguien silenció todo el grupo. Nada más estén atentos, por favor. En este caso de las funciones van dados desde un nivel básico hasta un nivel especializado. Es importante que reconozcan que las unidades de verificación, la única actividad que tienen marcada es el poder hacer calibraciones en los equipos. Y eso lo van a sustentar y lo van a respaldar, esa es la palabra correcta, a través de las actas que van a emitirles a ustedes. Ellos van a emitirles actas de todo lo que están haciendo para que puedan ustedes utilizarlo adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Si llega tan solo Profeco, si llega a inspeccionarle los dispensarios, en algún caso dado que lleguen a revisar qué es lo que estamos realizando desde estos momentos hacia los equipos de verificación, las unidades de verificación solo van a calibrar. Lo demás lo tiene que hacer un técnico certificado, desde un cambio de hora, desde una manipulación en los tiempos de disminución de flujo lento, es la palabra correcta. Todas estas indicaciones las tiene que hacer un técnico certificado porque lo van a amparar a través de las hojas de servicio. Una vez que ustedes tengan amparado todas estas actividades, van a poder trabajar correctamente. Si ustedes no lo hacen y las unidades de verificación lo están realizando de esa forma, van a trabajarlo así, ¿ok? De ahí se van a desprender las actividades que me registran en la bitácora, cuáles son las que sí se tienen que estar registrando, como las calibraciones, las actualizaciones, los cambios de pieza con las partes electrónicas, si estoy moviendo los pulsadores, si lo estoy abriendo con el dispensario encendido y me está censando alguna actividad. Todas estas actividades las tengo que tener registrada en mi bitácora para Profeco. La bitácora es un documento importante que debo de presentar, que si me lo piden, no me lo piden, que si se le olvidó, que no se le olvidó, ahí es donde lo vamos a tener que ver, ¿ok? Pero debo de tener registrado por lo menos los últimos 12 meses completos de la actividad. Hoy, por ejemplo, es 8 de septiembre, tengo que tener de agosto a agosto completitos y que no me falte ninguna actividad. No puedo tener dado de alta, se me olvidó anotar una calibración, se me olvidó cambiar abrí la puerta y no lo registré, se me olvidó porque iba a quitar el teclado y nada más abrí rapidito y cerré otra vez y nadie, no, los tiempos se registran hasta con segundos. Entonces es importante a lo que debo de hacer porque debo de tener el respaldo correspondiente, ¿ok? Y de ahí se desprende el qué sucede si yo no tengo resultados. ¿Qué va a pasar en estos casos? ¿Qué pasa cuando yo acabo de tomar la administración en el caso de alguna estación y resulta que llegué, no tengo ni respaldos electrónicos y no tengo ni respaldos en libro? Si te llamo un técnico, si no llamo un técnico, cuáles son los riesgos, qué es lo que tengo que hacer, mejor actualizo, marco un problema eléctrico y me vienen a cambiar versión o la misma y lo actualizo, todos los pasos que tenemos y lo que puede ayudar a hacer en ese aspecto. Todo nos va a ayudar a respaldar las actividades, pero no quiero que llegue Profeco y les quiera dar la vuelta diciendo que les falta. Obviamente les va a faltar porque cuando hacen un escalamiento o una nueva versión, pasa que todo se borra, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo vamos a ver a continuación para que lo puedan ver ustedes, ¿ok? Después vamos a ver las recomendaciones de la vida útil de cada uno de los equipos.
A veces nos basamos en que el dispensario está trabajando correctamente, ni siquiera lo reiniciamos, lo reseteamos. No, es que a veces corta, a veces no corta, y al teclado se le ve hasta las pistas del número porque ya se le cayó la mica, ya no medio funciona, a veces se activa, a veces no activa, las levas están en mal estado, están quebradas, están sueltas, las cartucheras. ¿Qué es lo que pasa si no hacemos un correcto mantenimiento? O pasa que también los medidores están chuecos, están calzados, les pusieron otra tornillería porque ya están barridos y al ser aleaciones no se pueden volver a reparar. Se pueden manipular y se pueden ver de forma correcta, pero ya nada más están sentidos a ese tipo de actividades. Le ponemos empaques que no van a la medida con lo que indica la marca o hacemos ajustes que no debemos hacer en los equipos. Se quiebran los hinchos donde van colgadas las puertas y nos detecta aperturas y cierres cada que alguien se recarga o simplemente que alguien cuelga la manguera. Esos eventos son los que tenemos que mejorar. ¿Para qué? Para que precisamente el mantenimiento electrónico y el mantenimiento mecánico valgan la pena. ¿Cuándo fue la última vez que vieron la tubería? Si está en buen estado, revisaron los empalmes de los cableados eléctricos, revisaron la tubería que va hacia el cuarto eléctrico y por ende a la interfaz. ¿Qué es lo que van a hacer en ese aspecto para poder hacerlo? Ahora voy a reemplazar piezas físicas, su buena instalación y funcionamiento. A veces van a poner uno o pueden utilizar piezas completamente nuevas, cerciorarse que están completamente nuevas. La mayoría en el caso de Gilbarco se van a dar cuenta por las etiquetas y los empaques. Vienen protegidos en ese aspecto, que es lo que vienen haciendo para poder una instalación en funcionamiento correcto. Después, estas mismas instalaciones deben de cumplir con todas las etiquetas que deben de tener. A veces bajan un medidor para darle mantenimiento y ya le arrancaron la etiqueta, ya le borraron la numeración. Son datos importantes que deben de tener. No esperen a que algún proveedor se los lleve. Pueden tomarle fotos a las etiquetas, las mandan, compran papel autoadherente de ese de 3M o que les dan en serigrafía de alta calidad, les hacen las etiquetas con la misma tipografía y se las pueden adherir. No se queden sin etiquetas, no se queden con las etiquetas rayadas, raspadas, porque eso Profeco lo puede utilizar para cerrarles la posición de carga o el dispensario completo. Ese es uno de los puntos más detallados y también porque a veces algunos proveedores o técnicos no hacen el reemplazo de piezas completamente nuevas, las reparan y eso puede decir que se les esté presentando problema. Siempre van respaldados, ampárense con una hoja de servicio, con una factura de la misma pieza o que si las van a reparar, ustedes estén en observación de cómo es la reparación, porque no siempre es lo más conveniente. Después, los datos que debe de contener la bitácora para Profeco. Acuérdense que ustedes tienen la bitácora electrónica y la bitácora normal, que quiere decir la de cuaderno o la que van haciendo en la computadora. ¿Sale? Nos va a ayudar y debe de coincidir perfectamente a lo electrónico contra lo que tienen en papel. Los datos que deben de tener obviamente son los nombres de la estación, día, hora y fecha donde se realizó la actividad, dónde fue la bomba, qué lado, qué posición, hacia dónde está dirigido ese tipo de mantenimiento o de función y hacia dónde vamos a integrarlo. ¿Qué va a pasar si me brinco un registro? ¿Qué va a pasar si va a este tipo de situaciones? ¿Cómo voy a respaldar un evento que se me olvidó registrarlo? Recuerden que es importante tener todos y cada uno, porque si la autoridad me encuentra uno, no le voy a poder explicar qué es lo que hice en ese caso. Si no puedo hacerlo, voy a tener que dar más explicaciones en el sentido de que tenga yo que atenderlos y si no, ellos obviamente me van a querer cerrar. ¿Ok? Para evitar esto vamos a ver algunos tips que les vamos a sugerir y que pueden apoyarse en el dispensario para poder hacerlos. Después, ¿qué le van a entregar a Profeco en caso de una visita? Que fue una de las preguntas que más nos han hecho. Hay documentos que están vigentes, que tienen vigentes, que se tienen que modificar. Hay un nuevo documento que salió este año para todos aquellos que están verificando dispensarios
y equipos y sus interfaz son los certificados para los nuevos controles volumétricos. Les voy a poner una foto, apenas me llegó uno el día de hoy, para que lo puedan ver, por eso no lo van a ver en su manual. Todos los controles volumétricos tienen que cumplir perfectamente con la parte electrónica de los dispensarios y las versiones liberadas que ustedes deberán entregar. Aquí hay una relación justamente en este punto 12, donde el certificado de inocuidad tiene que ver precisamente con el control a distancia, porque van a estar empatados y van a ser vigentes para este tipo de versión. Estas versiones las liberó CENAM a partir de ahorita de septiembre para la mayoría de los controles volumétricos y van precisamente relacionados con versiones que tienen instalados y también con lo que van a tener en su control a distancia. Y el punto número 13 son los pulsos adecuados para las calibraciones. Vamos a reconocer y conocer cuáles son los pulsos en los que deben estar funcionando sus medidores, cuáles son los pulsos correctos, la tolerancia que hay, cómo poder calcularlo si es la forma adecuada que se tengan para que no estén calibrando por arriba o por abajo del porcentaje que tienen autorizado. Una vez que hemos visto esto, vamos a ver el objetivo. La idea principal es que todos ustedes puedan identificar errores en Gilbarco y resolver de qué forma lo pueden atender de forma local. Saber cómo respaldar en caso de parte de los servicios de los técnicos que acuden a su estación de servicio, cuáles son los trabajos que ustedes sí pueden hacer en Gilbarco. Si yo apago el dispensario y puedo hacer un movimiento en el cableo de pulsadores, de válvula Skinner, de válvula solenoide, cuáles son las actividades que van a trabajar en esa forma. También vamos a ver la facilidad de la información en caso de visita de Profeco, identificar lo necesario en los cumplimientos. Este va a ser un punto muy fuerte en el caso no nada más de Gilbarco, sino de aquellos también que manejen otro tipo de dispensarios y que esté unido con su control a distancia y su control volumétrico. ¿Cuál es el alcance que queremos que obtengan ustedes? Reconocer cuáles son las fortalezas y las debilidades que se tienen actualmente en los equipos que ya tienen trabajando en las estaciones. Si yo necesito un cambio de piezas, si necesito descarga de bitácoras, si necesito hacer algún elemento que puedan actualizarlo para que puedan ustedes atenderlo de una forma correcta. ¿Cuál es la debilidad? Si es un tipo de fuga, algún tipo de elemento en el que puedan hacerlo, así lo van a ir haciendo. También queremos que aprendan a identificar cómo obtener la información, el funcionamiento y las bondades que tienen los equipos, la facilidad que tiene Gilbarco a veces. Si puedo leer o no puedo leer algún equipo, si es la tarjeta, si es la computadora, si es el cable. Mucha gente me dice, es que yo en la estación tengo la versión de Laptop Tools y yo se la facilito a Profeco porque luego no lo pueden leer, sus cables no son los adecuados, no saben cómo hacerlo. Si es benéfico para ustedes para evitar algún tipo de cierre, algún tipo de sanción, ok, es válido, pero también tomen en cuenta que les están dando una forma en la cual ustedes tienen que cuadrar todo perfectamente. Sus bitácoras, su información, sus actualizaciones y sus hojas de servicio van a estar consideradas al 100%. Entonces, si lo vamos a hacer completo. Este es un certificado, una documentación importante que lo expide las empresas en México como son Petrogas. Cuando tú terminas la parte de certificación, este es el documento que te piden oficialmente por parte de la empresa. Lo que viene siendo el certificado precisamente es donde te otorgan tu número de técnico. Es ese que empieza con la letra L, son los 5 números, es el número de técnico certificado que ustedes entienden que ya se logró obtener. Para obtenerlo no se necesita más que tomar el curso, sí tener conocimientos básicos de lo que son los equipos Gilbarco en la parte de electrónica, de mecánica, de hidráulica. La hidráulica es muy parecido entre otras marcas, entre Wedi y Bennett. Cambia un poco, a veces más que nada la electrónica, pero esto quiere decir que están certificados para trabajar con los equipos. Eso nos ayuda a dar una certeza que la persona que acuda a su estación con este tipo de certificados lo van a hacer adecuadamente, ¿sí? Vamos a ver este tipo de situaciones para que puedan
adecuarlo a cada uno de los casos. El número de técnicos siempre va a estar, y es lo más importante, es ese que empieza con L00 o L1012, para que yo pueda adecuarlos y pueda hacerlo de forma correcta. Y yo, una vez que tenga todos estos datos, yo puedo decir que la persona puede trabajar. Son documentos que ya me imagino que tienen a la mano y que le pueden pedir ustedes a los técnicos al momento de acudir. De ahí se desprende el formato DC3, que es el que vemos aquí en pantalla. Lo expide Petrogas, va firmado por los coaches, que en este caso son los que entrenan para pasar este tipo de situaciones, y van respaldados de este tipo de documentos. El documento final, este que están viendo ustedes, y el anterior, se expiden al momento de estar entregando todo este tipo de situaciones para poder hacer los ajustes necesarios para poder estar revisando en cada una de las estaciones y poder darles una hoja de servicio donde ustedes se amparen con técnicos certificados. Permítanme un minuto, voy a ajustar mi audio, por favor. Una disculpa, ya quedó conectado de nuevo. Les decía que estos dos documentos nos van a ayudar para demostrar que el técnico está certificado y posteriormente les entregarán a ustedes una hoja de servicio. Eso ya va a depender en el formato de cada uno de ellos. Ustedes tienen que amparar que el técnico que están contratando para hacer las actividades está certificado. La certificación se corre casi cada 6 meses, son 2 aproximadamente en el año, y duran entre 2 años aproximadamente de vigencia. No es otra cosa sino ver temas de actualización. Hay técnicos que a lo mejor no tuvieron oportunidad de tomarlo inmediatamente y ahorita están siendo desfasados por la situación de la pandemia. Entonces pasa que muchos de los certificados han estado atrasados o no se han tomado todavía adecuadamente. Simplemente van a verlo actualizado más o menos hasta que no cambien las normas, hasta que no se modifique. Van a ser las situaciones donde tengan que ajustarse bien, pero eso nos va a ayudar a que ustedes puedan trabajar adecuadamente. De ahí vamos a mencionarles que los técnicos tienen la obligación de entregarle a los clientes toda la documentación que los respalde en caso de alguna visita o de encontrar algún evento que no encuentre en relación a este tipo de situaciones. Vamos también a ver en este caso que tengan ustedes la certeza y la confianza de que todos los trabajos de reparación, de actualización, de mantenimiento los van a poder integrar al expediente adecuadamente. ¿Para qué? Para que puedan ustedes quedarse con la demostración de los mismos en la estación de servicio. En caso de que exista alguna visita por la autoridad, puedan demostrar sin ningún problema los trabajos realizados en los equipos y que fueron hechos adecuadamente. La idea principal
es que ustedes puedan entregarlo de una forma adecuada, lo puedan entregar de una forma respaldada. Recuerden que Gilbarco es de los equipos que tiene todas la documentación en regla para que lo puedan tener a la mano. De ahí se van a seguir demostrando a través de los dos documentos que ya vimos y ustedes puedan amparar todo el trabajo que se llegue a hacer en la estación de servicio. ¿Sí? Las versiones y las actualizaciones para los equipos. Las versiones han estado avanzando a través de las redes en los últimos cambios de la NOM 005 y la 185. Esta versión, la que ven en pantalla, la 4060, fue aquella que quedó liberada a partir del año 2019 para los dispensarios que están trabajando en estaciones de servicio. Las versiones y actualizaciones, hay varias modificaciones. Una de ellas es que puedan trabajar adecuadamente sin problemas. Hay versiones en medio, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, la 4061, 4062, que son nada más para estarlas trabajando en la computadora para estar demostrando errores. La 4060 en algunas versiones, en algunas situaciones, estuvieron pendientes para lo de los problemas con los precios. Más que un problema, fue una situación donde la base de datos nos indicaron que se llenaba al hacer cambios de precio porque había una duplicidad y era más que nada un error entre el control volumétrico y las situaciones que se enlazan entre sí. Las versiones que ahorita están trabajando son la 4060 y la 4064 principalmente. La 4064 obviamente es la más actual. Corrige detalles como esto que les menciono en las situaciones de precios y a veces presentan algunos errores en los respaldos con las baterías o llega a haber algún tipo de situación. Son correcciones, algunos utilizaron unos imanes o una protección de ferritas que van el cableado. Todo se da por los cambios y escalamientos que se tienen hacia las actualizaciones y van avanzando de forma adecuada. Este tipo de situaciones van a revisarse y van a analizarse de esa forma para que lo puedan ustedes atender. Se van a ver ustedes revisados en esa forma para que lo puedan atender y lo puedan estar checando en cuáles son las versiones más adecuadas que a ustedes les queda para un tipo de dispensario o para otro. Todas las versiones que se liberan son autorizadas y son revisadas previamente. Una vez que se autorizan, entonces se pueden montar y se pueden poner en un dispensario. Si yo no tengo el documento que me ampara la versión que yo tengo puesta en ese momento en el dispensario, ahí va a surgir un problema. Tengo que tener el documento que me ampara ese último escalamiento. Tengo que ver el documento que me ampara ese trabajo, la hoja de servicio, los documentos y las versiones pertinentes hacia todos y cada una de estas situaciones. Vamos a estar relativamente hablando de cada una de ellas para que yo las pueda atender de una forma adecuada y de una forma correcta. Estas versiones van a ser las autorizadas y son las que van a ir modificando. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes tienen la versión 4060? ¿Han tenido algún problema? Pueden levantar su mano, pueden escribirlo en el chat. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún error con la versión 4060? Nadie ha tenido que escalar a la 4064 o lo han hecho nada más porque el técnico les dijo que es una nueva versión. Israel Martínez, te escucho. Adelante, por favor, te escucho tus comentarios. Erasmo Enrique Cabriales me dice, cuando se instaló la versión me empezó a fallar, me marcaba error 50. Ok, ahorita vamos a ver la lista de errores. Pregunta, Enrique, ok, Israel, puedes anotar tu pregunta, Israel, y aquí la voy leyendo igual que la de Enrique.
Cuando se instaló la versión, me imagino que me hablas de la versión 4064 o de la 4060. ¿Cuál es la que te marcó el error 50? Ah, ok, la 4060. Ok, ahorita vamos a ver a qué se definen cada uno de los errores. Aparte del error 50, te puedo preguntar, ¿fue en todas las bombas o solo en algunas? Ok, ahorita vamos a explicar el porqué de los errores y a ver si se solucionó de esta forma. Muchos de los errores, muchas gracias por tu participación. Israel, si quieres poner tu pregunta en el chat, no hay ningún problema y la leemos enseguida. Muchas gracias por la participación de ambos. Es correcto, cuando se pusieron en marcha algunas de las versiones, eso fue lo que pasó. Desgraciadamente, como les digo, están a prueba y error y ciertos equipos ya empiezan a tener variaciones, o problemas eléctricos. Algunas versiones se vuelven más susceptibles a los cambios en este tipo de situaciones y ahí suele haber este tipo de cambios o de modificaciones que nos llegan a enlazar o nos llegan a causar algún conflicto. A veces se ajustan con la nueva versión, a veces hay que volver a montar las versiones, a veces tienen algunos tipos de problemas en la comunicación, algunos problemas eléctricos, y es lo que le decía ahorita Enrique, vamos a ver esa lista de errores un poco más adelante. Aquí lo importante es que ustedes tengan versiones autorizadas y el documento que nos ampare esta versión. Buscar en su documento si tienen la hoja del último escalamiento, si tienen las bitácoras anteriores, si revisar si no tengo error, y ahí mismo me dejaron el respaldo de las bitácoras nuevas. Leyeron los archivos de pesos y medidas, de la configuración de las versiones y de los medidores, para saber si la calibración, si todo lo que se hizo y se ejecutó en los escalamientos o actualización corresponde a lo que vamos a estar necesitando. Esas son bases principales para poder estar relacionando en estas situaciones. Aquí es lo que les mencionaba. Debido a algunos detalles con la versión 4060, así como lo mencionaba Enrique, con algunos modelos en los equipos, algunos me dicen que fueron todos, en algunos nada más fue un lado, en otros fueron algunos. Sí surgió este problema. Entre estos detalles encontrados por inspectores también de Profeco en las cuestiones con los precios, se localizaron ciertas variaciones en los archivos, en las variaciones y las modificaciones, sobre todo en el archivo donde se registran parte de los precios. ¿Qué pasaba en algunos casos? Mandaba como un cambio de precios en falso o un doble cambio de precios cuando no era así. Entonces, como se llenaba o se saturaba la base de datos y los cambios de precio eran muy continuos, no se almacenaba la información. A lo mejor de los archivos de calibración y de trabajo sí tenía los últimos 8 o 9 meses, pero de precios nada más tenía los últimos 2 o 3 meses. Entonces ellos decían que había una discrepancia y ahí fue donde se levantó mucho polvo a principios de año que quisieron o estuvieron empezando a cerrar. Recuerdo que había estaciones que estaban muy molestas, que llegaron hasta el punto de demandar a la marca precisamente por estos cierres y este tipo de modificaciones. Muchos lo que optaron era volver a actualizar. Si yo tenía una actualización desde el 2019, a partir de diciembre o de enero volví a actualizar para que se borrara lo anterior y nada más se quedara lo nuevo. Esa era una de las opciones que tenía. Desgraciadamente ya no se puede borrar por borrar nada más los archivos, así es que había errores eléctricos, errores electrónicos, se quedaba ciclada la tarjeta y eso corregía mucho de la información que tenían. También a finales a finales del mes de mayo de este año quedó liberada la versión que les hablo, la 4064. Esta ya estaba revisada por la CENAM, que es el Centro Nacional de Metrología, y fue certificada por la Dirección General de Normas. Esta cumple perfectamente con la NOM 005 SECOFI del 2017 y la 185 SECOFI 2017. Aquí recuerden algo, la NOM 005 SECOFI, que es la que revisa Profeco, va a cambiar o se va a modificar. Hay una norma nueva que es un proyecto de norma, se llama PROI de proyecto
de norma NOM 005 SE 2020. Este es un proyecto de norma que cuando se libere este proyecto de norma 005 SE 2020 va a sustituir a esta que está actualmente. La 005 SE va a sustituir a la 005 SCFI. También la va a revisar Profeco. Tiene que ver totalmente con la comunicación con dispensarios en la parte volumétrica y la va a seguir revisando el mismo personal. El proyecto de norma tiene ciertos cambios y ciertas modificaciones. Son mínimas en cuestiones de revisión y de inspección con Profeco, pero tenemos que estar en cuenta que los dispensarios Gilbarco deben estar al día con todos los datos que se van a tener. Esta norma no la olviden porque es para todos, pero ahorita exclusivamente hablamos de Gilbarco. Estos cambios y modificaciones son pertinentes y los tenemos que estar revisando. En estas versiones, en estos archivos que van a ver ustedes a continuación, este es un archivo precisamente de los que los denominamos nosotros la versión que queda, ¿sí? En su pantalla, en la pantalla negra, es un archivo donde nos dice que la versión que teníamos anterior, esta era antes, la 3044 era antes de la 4060. ¿Sí? Había otras versiones para otros dispensarios que también funcionaban. Esta es una versión anterior a la NOM indicada. Para ello podemos especificar que era la versión 3040 y datos de cuando fue plasmado en el equipo. Aquí vemos que la aplicación del software es la P03044, la fecha de aplicación que coincidía el 25 de septiembre del 2015, el número interno de los códigos de los equipos y sus códigos electrónicos de verificación y las aplicaciones tanto para las versiones de los nodos de puerta que tenemos ahí y obviamente para cada uno de los tiempos. Las versiones que tenemos autorizados en los servicios van dados en este tipo de situaciones. Israel tiene una pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Leo la de Israel en el chat. Dice, al realizar la actualización 4060 a la 4064, se borraron la bitácora o los mantiene porque Profeco las pide. Siempre que haya una actualización, Israel, se va a borrar la información. Antes de que yo haga un servicio de actualización, debo de respaldarme en todos los archivos, ¿ok? Siempre que voy a hacer una actualización, se va a borrar lo que yo tenga. Hasta el momento es así. No sé si después Gilbarco desarrolla alguna versión donde va a pasar este tipo de situaciones que se guarde. Por eso la tarea de un técnico es llegar, yo llego contigo a la estación, respaldo todos los dispensarios con todas las versiones anteriores para que obviamente a ti te quede un antecedente de que tenías las versiones con los meses o años anteriores trabajando y cuando te hago el escalamiento y te dejo la nueva versión, te voy a dejar los nuevos archivos donde te marco la nueva versión para el software, para los nodos de puerta, cuáles son los pulsos a los que estoy calibrando, cuáles son los eventos que se están registrando, cuáles son los pesos y medidas, cuál es la calibración y cómo quedó. Y eso te va a dar la garantía que a partir de ahí se están arrancando acorde a lo que pide la norma, ¿ok? Ricardo de la Torre dice, de la versión 4058, efectivamente a la 4060, generaba el mismo error de saturación en bitácora por cambio de precios. Algunas veces, efectivamente, Ricardo, era por cambio de precios, pero fíjate que había un problema que se detectó, pero no te puedo decir al 100% el diagnóstico, pero sí había una saturación precisamente, se llenaba la base de datos y generaba ese mismo error. Mucho de esto lo que se hizo fue ir ampliando los campos, si eran 30 se volvieron 300, si eran 300 se volvieron 3000, porque había como un error donde decían, es el control volumétrico que mandaba a hacer el cambio como si lo repitiera o lo hiciera doble, entonces se generaba una duplicidad o duplicaba el evento y eso hacía ese tipo de saturaciones.
Puede ser el control volumétrico, puede ser problemas con la interfaz, si es la de la marca, si es la PAM y la Divox. Hubo ahí muchas discrepancias. La única forma que Gilbarco o la marca encontró fue ampliar los campos. Precisamente entre la versión 4058, 4060 y 4064 ha habido muchos cambios en este tipo de situaciones. Mucha gente nos ha tocado que han optado hasta por regresar si no se les ha presentado el problema, porque resulta que algunos dispensarios empiezan a marcar ciertos errores. Ahorita vamos a ver algunos de los más comunes y sí, en especial es eso. Lo que van haciendo al aumentar la versión es ir aumentando la capacidad de la base de datos para que no se saturen o para que no se desborden en alguno de los campos. ¿Ok, Ricardo? En el caso de Israel, siempre recuerden para todos los participantes el día de hoy, el día que yo quiero hacer una actualización para mi dispensario, primero tienen que respaldarme lo que van a sacar de esos equipos. No puedo yo nada más llegar y borrar, porque entonces no les voy a dejar ningún respaldo. Profeco sí te las pide, sí te las puede pedir, pero realmente a Profeco le tiene que interesar a partir de la nueva versión porque tienes documentos donde un técnico certificado especifica el motivo por un daño eléctrico, por un daño en la versión, por que se cicló el equipo, porque la tarjeta ya no respondió y lo último que queda es hacer una actualización. Ojo con el consejo que les menciono. A veces no siempre es que surja un problema, sino que tengo este error con el cambio de precios o con la modificación y la única forma es hacer un escalamiento. Siempre respalden el motivo del por qué, porque como bien menciona Israel, se va a borrar toda la información. Y si yo no tengo respaldos, puedo tener el respaldo del libro y ese le tiene que bastar. Pero si ellos quieren los anteriores, aunque los tuvieran, entiendan una cosa, no tienen forma de demostrar que efectivamente corresponden a cada uno del momento en el que están sucediendo. Van a rastrearlo, sí, pero está revisando internamente ellos al bajar los dispensarios, la información con las nuevas bitácoras es donde se van a dar cuenta. Lo que implica aquí es que ustedes conozcan y reconozcan la versión. Me ha tocado, justamente tendrá como mes y medio, una estación que trabajaba correctamente con la versión 4060 y simplemente Profeco llegó y les dijo, ¿saben qué? No tienen la versión nueva y les voy a cerrar. Les terminaron cerrando 3 mangueras. No tenían ningún problema, es una versión aprobada y acorde a que pueda trabajar. La versión 4064 es la más nueva, pero ellos no tenían ningún problema. Y como no supieron qué hacer ni cómo atender, y cuando les preguntaron, por desgracia, nadie sabía cómo responder qué versión tenían, también les diré que llegaron a las 11 de la noche a esa estación. Entonces, es correcto lo que mencionas, Ricardo. Las 3 versiones 4058, 4060 y 4064 son las 3 aprobadas, por lo menos para esta última versión de la NOM 005, estás en todo lo correcto. Pero aquí, por desgracia, para el personal de la estación, no supieron cómo responder y cómo atender. Les dijeron que nada más como por favor, les estaban haciendo un favor, solamente les iban a cerrar 2 posiciones de carga y obviamente todos sabíamos a qué estaban acudiendo. Pero lo importante es que ustedes sepan que así como lo menciona Ricardo y como les estamos mencionando, esas 3 versiones son aptas para trabajar. No presentaban ellos ningún problema, ninguna alteración, no era como el caso de Israel donde mencionaba, si no tienen problemas pueden trabajar, pero deben estar atentos al qué y por qué si están autorizados. Si ustedes tienen la documentación correspondiente, lo van a ver. Esta pantalla precisamente es de una versión también autorizada. Esta ya está autorizada para las nuevas versiones. Este archivo es una versión de la P04060. Son los datos de cuando fue plasmado en los equipos. Se observan cambios, aumento en la información más detallada, donde vienen las identificaciones, la versión de los nodos de puerta y cada uno de los valores que vamos a tener. Si ustedes saben cómo reconocer todos estos datos, que es parte de lo que tenemos aquí, va a ser lo más adecuado. Ustedes tienen que saber
dónde me dejan la carpeta, dónde están los respaldos, dónde me dejan la versión, dónde puedo ver la versión del nodo de puerta. A veces lo sabe la persona que obviamente está en piso y se sabe el teje y maneje de arriba abajo todos los puntos, pero también en oficina, si no bajo, no sé si al prender y apagar los equipos, yo tengo mis archivos en una USB o en un CD donde me los haya dejado el técnico y ahí puedo encontrar las versiones que yo tengo para mis equipos. Ahí voy a encontrar cada uno de los datos que yo necesito en caso de que me llegue una visita de inspección. Si no está Miriam en piso, si no está Juan, si no está Carmen, si no está Pedro en piso, ellos van a encontrar la forma de saber y de tenerlo. Si yo no sé defenderme, Profeco siempre me va a dar la vuelta. Si les estamos explicando dónde encontrar los valores, no olviden atender lo que están pidiendo. Una vez que ustedes tienen estos datos y que sobre todo saben cómo respaldarlos, van a estar del otro lado. Obviamente, si yo no tengo documentación ni sé dónde encontrar la versión, las autorizaciones, las actualizaciones, los que me van a brincar en este caso va a ser Profeco. Su trabajo lo hacen los técnicos y la parte de las empresas que respaldan la marca en México. Si ellos se certifican, van a la Dirección General de Normas, van a CENAM, liberan versiones, los controles volumétricos hacen lo correspondiente ante las mismas dependencias, porque debe de ser así. Por eso la situación de tener también una póliza entre los controles volumétricos, porque ahora va a ser una situación muy delicada, la versión de los equipos, la versión que tenemos en el software de control volumétrico, porque acuérdense que viene un paso que es la certificación de los anexos de la información que se va a generar para el SAT. Todo va de la mano. Tenemos que conocer, así como Ricardo menciona, lo que ya estamos hablando de las versiones, lo que yo les estoy comentando, lo que marca Israel en sus conversaciones y lo que marcaba hace un momento el compañero Enrique en estas situaciones, conozcan el qué y por qué lo van a hacer. No les pueden estar cerrando nada más porque así llega la autoridad y llega a ser en esas circunstancias. ¿Ok? Si ustedes conocen esta parte, van a estar enlazados correctamente sin ningún problema. Vamos a hacer el primer corte antes de que se me vaya el tiempo. No sé si tengan alguna duda o pregunta al respecto. La pueden dejar quienes no tengan el micrófono en el chat. Quienes sí tengan pueden levantar su mano en el momento en que regresemos y vamos a darle continuidad para ver los errores de comunicación más importantes, algunos el por qué y algunos casos especiales que llegan a suceder. Tengo las 11:55, regresamos a las 12:05. Espero que todos estén entendiendo. Voy a llegar a hacerles unas preguntas regresando y tenemos 10 minutos en el primer break. Muy buenos días a todos.